Género en las relaciones de pareja, en el que realiza una profunda investigación sobre la problemática de la violencia física, mental y simbólica hacia la mujer. Se trata de una gran obra de investigación que, a través de testimonios en primera persona, fallos jurídicos, entrevistas a especialistas y estadísticas de instituciones, busca profundizar y concientizar sobre la problemática de la violencia hacia la mujer. Mariana Carvajal escribe para diversos medios gráficos de la Argentina. Trabaja en el diario Página 12 de Buenos Aires, donde escribe principalmente sobre las temáticas de género y violencia contra la mujer. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha recibido a lo largo de su trayectoria una serie de premios y reconocimientos. Y en cuanto a sus libros publicados, estos títulos: La seducción permanente, verdades y mentiras de las cirugías estéticas, verdades y mentiras, El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, y Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, que es lo que hoy viene a presentar en esta cuarta edición de la Feria Popular del Libro. Con ustedes, Mariana Carvajal. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por la invitación, a Miriam Sosa, que insistentemente me hizo este convite, así que para mí es un gran gusto estar hoy con ustedes compartiendo este espacio y la posibilidad de presentar Maltratadas, ¿no? Maltratadas nació en el año 2013, pero lo fui escribiendo en realidad a lo largo de una década, ¿no? De tantos años que vengo abordando la temática, sobre todo en el diario Página 12, pero también en la televisión pública. Y tal vez antes de empezar a contarles un poquito más del libro, los quiero invitar a ver un pequeño video que actrices generosamente contribuyeron a hacer y que de alguna manera es una síntesis de lo que les quiero transmitir en este libro. Cuando lo conocí en Punta del Este, él navegaba y yo tomaba sol con amigas. Nos conocimos cuando teníamos 14 años. Nos pusimos de novios, al principio todo iba bien. En la primera cita llegué 15 minutos tarde. Se enojó y estrelló mi celular contra el piso. Se disculpó enseguida y me ofreció comprar otro. Él no lograba trabajar. Yo cada vez tenía más trabajo para pagar las cuentas. Teníamos todo para ser felices. Estuvimos un par de años de novios antes de casarnos. Hicimos una fiesta grandiosa de casamiento. Llegué 15 minutos tarde. Se enojó y estrelló mi celular contra el piso. Se disculpó enseguida y me ofreció comprar otro. Él no lograba trabajar. Yo cada vez tenía más trabajo para pagar las cuentas. Teníamos todo para ser felices. Estuvimos un par de años de novios antes de casarnos. Hicimos una fiesta grandiosa de casamiento. A los pocos meses empezaron los empujones, los gritos, las escupidas, los tirones de pelo, con cualquier excusa. No me dejaba tener amigos. No podía ir a visitar a mi mamá. Con el tiempo descubrí que era mujeriego. Una vez lo seguí y me di cuenta de que me mentía. Cuando se lo conté, me agarró del cuello y me puso contra la pared. Fue una de las primeras veces que sentí miedo. Por mí iba a cambiar, pero no me dejaba tener amigos. Controlaba mi celular, mi Facebook. Le planteaba separarnos, pero me amenazaba con matarme y matar a las nenas. Le pareció que me había vestido provocativa. Me empezó a escupir. Tiraba ahí. Y quedó libre. Había sangre por todos lados. Le quería pegar a mi papá. A mí me tenía contra una pared. El primer día de clase de las nenas, mientras izaban la bandera, se acercó y me valió 6 tiros. Me salvé de milagro.
Son imágenes que necesito borrar de mi cabeza, pero no puedo. Me fui con las nenas a lo de mi mamá. Todavía pienso si tengo que denunciarlo o no. Hoy mi hijo crece al lado mío. Nunca más volví con él. Ya firmamos el divorcio, pero él me sigue hostigando y amenazando. Y al mismo tiempo dice que me va a reconquistar. Me salvé de milagro. Entendí que eso no es amor. Bueno, estas son algunas de las historias que recoge Maltratadas, ¿no? La idea del libro es que el libro sirva. Recién me encontré con una lectora del libro que me dijo que le había servido mucho, ¿no? Y para mí eso puede ser el mensaje más gratificante. Que el libro sirva para multiplicar el mensaje, sirva para ayudar a mujeres que están viviendo esta situación, a familiares para entenderlo, a quienes trabajan en la justicia o en los medios de comunicación, en las escuelas. Hace poquito estuve en un encuentro que organizó el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del programa de Educación Sexual Integral, justamente para tratar la problemática de violencia de género y compartir buenas experiencias que se están haciendo en distintas escuelas del país, abordando esta problemática para prevenirla. Y tuve el gusto de que el Ministerio de Educación de la Nación considerara oportuno entregar a cada uno de los participantes un ejemplar de Maltratadas, ¿no? Y esta es la idea, que el mensaje se multiplique. Cuando me hicieron la propuesta de escribir un libro, bueno, ustedes sabrán que escribir un libro a una le demanda mucho tiempo, ¿no? Voy a bajar el volumen de este aparatejo para que no nos moleste, perdón. Escribir un libro, quienes además trabajamos, hacemos otras cosas, lleva mucho tiempo. Y entonces uno evalúa si está dispuesta a entregar los fines de semana, el tiempo de la familia, ¿no? El tiempo de ocio, para embarcarse en una aventura como la de escribir un libro. Y también me planteaba si no era una temática de la cual se había escrito ya bastante, ¿no? Tal vez yo, que hace muchos años vengo trabajándola, pensaba que estaba todo escrito ya, ¿no? Y hubo una historia muy cercana que me convenció que tenía que escribirlo. Y fue la de una amiga. En el libro está contado, en el prólogo y en el primer capítulo se lo dedico a ella de alguna forma contándolo, que por esos días una amiga que conocí en la facultad, una amiga que es profesional, que tiene muy buen pasar económico, que tiene una casa enorme en un barrio acomodado de la ciudad de Buenos Aires, casada con otro profesional. Hacía 12 años en ese momento cuando me citó un café y entre lágrimas pudo contarme que todos esos malestares que ella tenía y que sus amigas veíamos y que no entendíamos de dónde provenían, tenía ataques de pánico, dolores de cabeza, estaba como con tristeza, con depresión y nosotras no entendíamos qué le pasaba porque pensábamos que su vida era esas de las películas, ¿no? Las que viajaba al Caribe, viajaba cada tanto y muy seguido con sus hijos y su esposo y parecía, para los que estábamos de la afuera, que esa vida era feliz. Y sin embargo, lo que me cuenta ella es que desde que estaba de novia, su pareja con quien se había casado, y es uno de los testimonios del video, ¿no? El que dice que en la primera cita le tiró el teléfono, el celular al piso. Bueno, él la maltrataba física y psicológicamente con situaciones tremendas, al punto de que ella, esos dolores de cabeza, pensaba si no tenían que ver con las veces que le había dado la cabeza contra el piso. Cuando uno, después de tantos años de escuchar historias,
mediatizadas por el trabajo, ¿no? Porque, bueno, acá recién me di el gusto de abrazar a Rita Verón, ¿no? La hermana de Eli, a Caro González, gente que he conocido a través de la militancia y del trabajo, contando, reflejando historias en el diario atravesadas por la violencia machista, pero que tenían que ver con esas historias que están cerca, pero también lejos, ¿no? Y cuando una amiga de tantos años, una amiga cercana, en un café, te cuenta que desde que está de novia, su marido la maltrata, que sus dolores de cabeza y sus ataques de pánico tienen que ver con una situación de violencia machista, a una se le desarma todo ese mundo armado, ¿no? Desde la teoría y del estudio y de lo que sabe sobre esta temática, y una se pregunta, ¿y qué te pasó que no me pudiste pedir ayuda antes, ¿no? Sabiendo que yo tal vez tenía, bueno, las formas de ayudarla o de acercarla a gente que la podía ayudar. Tal vez ustedes no saben, pero mi mamá, Marisú Devoto, trabaja hace muchos años brindando ayuda a víctimas de violencia de género en el sur del conurbano bonaerense con una fundación, siempre a pulmón, como lo hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, con la Fundación Propuesta, y ha sido una pionera en ese ámbito, en ese lugar, y para mí un enorme ejemplo, ¿no? Y sin embargo mi amiga no había podido pedirme ayuda, ¿no? Y había silenciado ni a mí ni a nadie, y se había aguantado en silencio durante tantos años. Ella, profesional, exitosa, de un medio social acomodado económicamente. Y tal vez al escucharla, y sus relatos fueron de a poquito, ¿no? Porque al principio no pudo contar todo. Y creo que hay cosas que todavía no nos contó a las amigas, ¿no? Porque esas heridas a veces dejan unas marcas tan profundas. Ella es la que dice que quiere borrar esos recuerdos de la cabeza, ¿no? Y es muy difícil borrarlos. Esa historia fue la que tal vez me convenció de que tenía que escribir el libro, a pesar de mis fines de semana, a pesar del tiempo que le iba a robar a mis hijos, a pesar del tiempo que me iba a robar a mí de ocio, ¿no? Y me embarqué en esta aventura. Y la idea fue plantearlo a partir de los mitos, esas creencias fuertemente arraigadas, ¿no? En la sociedad en relación a esta temática. Y una es que solo le pasa a las mujeres sumisas e ignorantes, ¿no? Pareciera que a ellas les pasa, y ellas, o que se quedan en las relaciones atravesadas por la violencia porque les gusta que les peguen. Si les gusta que le peguen, pareciera que le gusta, porque si no, ¿por qué no se va, ¿no? Y una se pregunta cuando no sabe por qué se quedan. O que los hombres son violentos por naturaleza, ¿no? Y entonces no podemos hacer nada frente a eso, porque nacen así. Bueno, y así cada uno de los capítulos aborda una de estas falsas creencias para desarmarlas con historias en primera persona, con testimonios de mujeres que entrevisté o de familiares cuando ellas ya no estaban, de funcionarios y funcionarias que están en lugares interesantes, con experiencias interesantes, profesionales que brindan ayuda, que están trabajando con hombres que ejercen violencia para ver que si tenemos otros caminos para empezar a pensar que se pueden desarmar esas conductas. Y el libro, en cada uno de estos capítulos, intenta dar respuestas, pero también tiene preguntas, ¿no? Creo que un tema clave en la Argentina de este tiempo es lo que hemos avanzado en relación a la sanción de leyes, que en Argentina tenemos muy buena legislación a nivel de los tratados internacionales de derechos humanos y que tienen que ver particularmente con los derechos de las mujeres, que han sido incorporados a la Constitución Nacional o son leyes que deben ser cumplidas, pero que lamentablemente, como la Convención de Belén do Pará,
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o la Convención Interamericana contra la discriminación hacia las mujeres, que a veces no han sido estudiadas todavía por jueces, juezas, fiscales, operadores de la justicia en general, ¿no? Creo que en ese sentido la ex integrante de la Corte Suprema, Carmen Argibay, lamentablemente fallecida, hizo un esfuerzo enorme con la Oficina de la Mujer, con capacitaciones que se han ido multiplicando y replicando a lo largo y a lo ancho del país para incorporar la perspectiva de género, pero esas capacitaciones no son obligatorias todavía, ¿no? Y entonces nos encontramos una gran desigualdad a la hora de las respuestas, nos horrorizamos con algunos fallos, ¿no? Y esa es la gran problemática tal vez que tenemos. Creo que el tema de la justicia es una herida abierta enorme hoy, tal vez sea uno de los ámbitos que menos ha avanzado en esta temática, ¿no? Que menos se ha democratizado. Y creo que el 3 de junio lo que marcó es que ya no somos unas pocas las que nos conmovemos y estamos sensibilizados con esta problemática, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del movimiento de mujeres hace años, décadas que vienen batallando para que se tome conciencia, sobre todo en los lugares de poder, los que toman las decisiones, de que esta es una problemática importante, es una problemática compleja. La problemática de la violencia de género es compleja y por eso demanda respuestas integrales, no es solo una respuesta, es un abanico de respuestas las que hay que pensar, porque la complejidad es tal que si no, no la podemos abarcar. Y yo creo que para mí el 3 de junio fue muy emocionante poder participar en la manifestación o concentración que se hizo frente al Congreso ahí en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo réplicas a lo largo y a lo ancho del país, por esta sensación de sentirse que ya no estábamos solas, ¿no? Que esas mujeres que tantas veces habían denunciado y cuya palabra se había descalificado o no había sido creída, ¿no? Porque cuántas veces le habrá pasado, tal vez en este auditorio, a alguna de ustedes le pasó que fue a denunciar, que no fue escuchada, o que la mandaron de vuelta a su casa, o que le dijeron que mejor se callara, que aguantara, que había que aguantar porque el matrimonio, porque el casamiento, porque los hijos, porque fue la última vez, porque nunca más te lo voy a hacer, porque perdóname, ¿no? Y sin embargo, la complejidad de la violencia machista en las relaciones de pareja, bueno, tiene una característica que es el círculo de la violencia, ¿no? Y esa violencia tiene ese estallido del momento, a veces con la palabra, después viene el golpe y después viene el pedido de perdón, que nunca más, te prometo que nunca más, que fue la última vez. Y una cree, ¿no? Y una cree porque es más fácil creer, porque quien tenemos enfrente, quien en ese momento se había convertido en un monstruo, esto me decía mi amiga, yo me tapaba las manos, me decía, porque él tenía la cara y parecía un monstruo, y él me obligaba a verle la cara, ¿no? Y estas cosas pasan. Y entonces una cree porque creció en la idea del amor romántico, que el amor es para toda la vida, que existe la media naranja, o que él por amor va a cambiar. Y él no cambia si no hay una intervención oportuna. Para el libro investigué un poquito estas experiencias, les decía que se están haciendo en el Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares, de grupos, dispositivos para el abordaje de hombres que ejercen violencia contra sus parejas. Y hay experiencias muy interesantes, no es solo es el único lugar donde las encontré, por supuesto no he relevado todo lo que se ha hecho en el país o todo lo que se hace, sino que he hecho, bueno, un recorrido con la idea de mostrar ejemplos, buenas prácticas, las cosas que están mal, las cosas que hay que cambiar, las cosas que faltan,
las cosas por las cuales venimos avanzando un poco mejor, algunas experiencias en otros lugares. Y lo que aparece como la gran paradoja o la gran encrucijada es que estos dispositivos funcionan, ¿no?, en el sentido de que permiten que un hombre que ejerce violencia contra su pareja cambie esa conducta o deje de ejercerla, pero hay alta deserción. Entonces, en la medida en que no se cumple a lo largo de un año estos... Me cuesta decirle tratamiento porque sabemos que no son enfermos, ¿no? Que solo un porcentaje de psicópatas hay, y el resto son hombres comunes y corrientes, ¿no? Que uno los ve y son encantadores, son seductores, son papás que uno para afuera los ve como ejemplares, que son buenos anfitriones, y entonces esto también a las mujeres les cuesta más a la hora de contar porque no les van a creer. ¿Cómo les van a creer que él, que es tan encantador, es ese que se convierte en eso que nosotras vemos cuando nos empieza a descalificar o nos grita: negrita de mierda, no servís para nada, mirá lo que me hiciste hacer, ¿no? Porque la culpa la tenemos nosotras cuando nos levantan la mano. Y ese es el otro tema que una, desde los medios de comunicación tenemos que trabajar fuertemente. Las mujeres que sufren violencia en una relación de pareja no tienen la culpa, ¿no? Ese por algo será pareciera que sigue marcando de alguna forma ese sentido común que pretendió instalar la última dictadura militar, ¿no? Por algo será, parece que ahora aparece a veces replicado en algunas voces de conductoras populares, diciendo, bueno, vos qué haces para que te peguen, ¿no? Pareciera como que una hace algo para que le peguen, ¿no? Que una tiene la culpa. Y bueno, y en este recorrido, tratando de desarmar estas creencias, también me meto con el tema de los noviazgos violentos, ¿no? Yo creo que es un tema enorme.
estamos con un refugio en construcción, terminándolo, pero lo que nos preocupa y nos desvela es lo que planteabas, la coordinación con las diferentes áreas, la posibilidad de darle a las mujeres un futuro, no que sea un paliativo ni una circunstancia de media hora cuando te llaman desesperadas a cualquier hora de la noche y cualquiera de las chicas tiene que concurrir. Digo chicas porque en general está no solo la problemática, sino la secretaría está compuesta por muchas mujeres. Y bueno, el deseo de que participes de esta jornada, que esta feria que para nosotros también es importante y que todos los años tiene alguna temática, siempre por supuesto con la gana de la libertad y de la expresión y del conocimiento y de la educación como uno de los valores fundamentales para la independencia del ser humano, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y en este caso la temática de género es importante para nosotros y quería recalcar y agradecer tu presencia por eso. Hemos completado el auditorio con esta temática y te agradezco y a todos los presentes que han sabido esperarnos y compartir estos momentos. Gracias. Gracias, arquitecta, y en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, entonces, muchísimas gracias, licenciada Mariana Carvajal. Fuerte el aplauso para ella. Si alguna de las presentes del auditorio desea hacer alguna pregunta, ya que está aquí la licenciada. Bien, ahí le vamos a pasar el micrófono y le recordamos que los libros están aquí a la venta, pueden adquirirlos una vez terminada esta disertación. La escuchamos a quien quiera hacer la pregunta, si se pone de pie, por favor, y si se identifica. Buenas noches, hola, mi nombre es Jenny Ñíguez, más conocida en el ámbito de los cursos barriales, y bueno, tengo muchísimas amigas que hoy también están presentes acá. Le quería preguntar a la señora Carvajal, con respecto a esto, ¿cuáles son las medidas que tendríamos que tomar cuando una amiga nos encontramos con eso? Porque le cuento algo que a mí me pasó y que conmocionó a la ciudad de Corrientes, también tuvo un eco a nivel nacional. A mi amiga le había matado el esposo, Sandra Cerullo Silguero, que todos conocemos ese caso. Vuelvo a recalcar, conmovió totalmente a la provincia de Corrientes, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de casos. Sí sé, pues soy una persona con estudio también, de que esto viene de la prehistoria más o menos, lo que es todo con respecto al destrato hacia la mujer. Y es lamentable. A mí me duele muchísimo que hoy mi amiga no esté presente, y me sacudió muchísimo esto, porque yo pensé que esto no sucedía. Pensaba que era no sé, un cuentito, algo. Que le pasaba a otras. A otra, exactamente. Pero no está sucediendo a nosotros. Pero también es una cuestión de conciencia. Porque yo calculo, ¿no?, que no tiene que ser una guerra a partir de ahora entre hombres y mujeres, ni las mujeres contra los hombres. Porque tengo un padre, tengo hermanos, tengo un hijo, un único hijo varón, a quien dentro de la familia nosotros concientizamos que hay que respetar a la mujer. Porque vienen de una mujer, porque tienen hijas, porque tienen hermanos, porque tienen sobrinitas. Bueno, yo eso le preguntaba a usted, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con un caso así? Bueno, primero, gracias por tu intervención. Sí, cuando uno le toca de cerca lo conmueve más, ¿no? Porque por ahí lo vemos ¿me están escuchando? ¿Sí? Por ahí lo vemos en la tele, en el noticiero, y lo vemos lejano, pero cuando está cerquita es como decir, bueno, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pude hacer nada? ¿No? Y es una gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Creo que tomo lo que vos decís, no es una guerra entre varones y mujeres, desde ya la sociedad la tenemos que hacer entre varones y mujeres, y lo que yo planteo es justamente una sociedad con igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Tenemos que acompañarnos, pero si hay maltrato no es amor, y yo creo que lo que tenemos que tratar de transmitir es esa idea para llegar antes, ¿no? Para no llegar tarde, para transmitírsela a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Tomar conciencia de eso, y cuando una se entera que alguna amiga está atravesada en una relación violenta, tratar de que salga, tratar de que entienda que ella no se merece eso, que hay una vida posible mejor,
que tal vez nosotras no somos o no estamos preparadas para ayudarla, pero sí para llevarla a un lugar donde la puedan ayudar. El 144 es una línea a nivel nacional donde una puede llamar y le pueden brindar ayuda en relación a qué lugares hay cercanos para que la ayuden. No es un lugar para denunciar, ¿no? Es un lugar donde le van a decir, bueno, en su localidad o en su provincia o en su barrio existe una fiscalía, existe una organización de la sociedad civil, existe tal cosa donde usted puede ir a recibir ayuda. Y creo que lo que podemos hacer quienes nos enteramos de alguna amiga o alguien en el trabajo es eso, acompañarlo en el momento. Y yo decía siempre, o insisto con esta idea, que hay que estar preparada para hacer la denuncia, ¿no? Porque hay que sostenerla y por ahí necesitamos estar fortalecidas. Y esto lo puede hacer un grupo de ayuda mutua, una organización o una dependencia oficial que esté especializada en la temática, ¿no? Guiarnos en el camino. Y creo que es esto, ¿no? Dar la mano y acompañar. Esto es lo que podemos hacer. Hola Mariana, mi nombre es Verónica Chazárraga, soy periodista también y estoy iniciando un trabajo de investigación sobre el tratamiento del tema en los medios. Mi pregunta tiene que ver justamente con eso. Desde la instauración de la figura del femicidio a nivel nacional, que es lo que vos manejás, ¿mejoró la manera de abordar la temática o no, nos fuimos para atrás o se mantuvo? Mira, habría que hacer un relevamiento y un estudio más serio, pero en términos generales lo que te puedo transmitir es mi sensación de escuchar a colegas, de ver noticieros, así como los ve una como televidente, ¿no? Con un ojo, por ahí un oído un poco más afinado, es que sí, yo creo que sí, se mejoró. Lo puedo decir de los medios que yo tengo acceso desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal vez mi mirada sobre otras provincias es deficitaria porque no tengo esa mirada y ese acceso tan asiduo y cotidiano. Cada tanto alguna amiga de alguna otra provincia o compartimos en las redes en las cuales estoy algún texto o algún noticiero o alguna noticia que nos pone los pelos de punta, ¿no? Su forma de abordar. Pero en términos generales digo que se ha avanzado, ¿no? Que se habla mucho menos de crimen pasional y mucho más de femicidio. En esa era tu pregunta, pero también en otras cuestiones, ¿no? Donde muchas más colegas han entendido que la mujer víctima de violencia no es culpable, ¿no? Y esto también es importante, que empiezan a desnaturalizar la violencia contra las mujeres, que lo consideran un problema de derechos humanos, que tratan de no revictimizarla con fotos. Ustedes recordarán las fotos del caso Nora Dalmazo, ¿no? que América transmitió del canal, tan horrorosas, mostrándola en esos instantes finales. Bueno, yo creo que esas cuestiones, esos límites se están dejando de pasar, pero, siempre hay un pero, nos encontramos con textos como el del diario Clarín sobre la historia de Melina Romero, esta adolescente que el año pasado fue uno de los femicidios del año 2014, tal vez con mayor repercusión en los medios, ¿no? Y nos encontramos con textos que la revictimizan, que la ubican en el lugar de adolescente de descarte, ¿no? Porque le gustaba ir a bailar, porque tenía arito, porque tenía amigos mayores, porque se levantaba al mediodía, porque no estudiaba. Características de cualquier adolescente, de cualquier familia de las que está acá, diría yo, ¿no? Pero porque se ponía shortcitos y salía en shortcitos. Yo creo que veo a cualquier adolescente que va a bailar, va en shortcitos. Es raro verlas con un pantalón largo, una pollera larga, ¿no? Y sin embargo, la construcción de esa noticia, que no tenía firma además, lo que instalaba era la idea de que era una adolescente descartable. Pareciera que hay algunas adolescentes que son de familia y otras son para el descarte, ¿no? Y esto es fuertemente cuestionable porque los medios de comunicación tienen un poder enorme en la construcción de las ideas, de la opinión de las personas, ¿no? Y en este sentido tenemos que tener una responsabilidad grande en relación a lo que escribimos y lo que decimos y cómo lo decimos.
una Mirta Legrand preguntándole a una Laura Müller, ¿y vos qué hacías para que te pegue?, tiene un peso enorme porque más allá que ella después se disculpa, pero pareciera que hay una pregunta válida en la cual se justifica que hay razones para pegar o maltratar, ¿no? Algo habrás hecho para esto, y creo que en este sentido es importante señalarlo. Hoy tenemos ámbitos como la Defensoría del Público, como el Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión, que depende del AFCA, el Consejo Nacional de las Mujeres y el INADI, ámbitos donde se puede denunciar, y yo invito a hacer escuchas y televidentes atentos a estas cuestiones, no solo cómo se trata la violencia de género en particular como noticia, sino cómo se trata a las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Como yo insisto en decirles que la otra cara de la violencia machista es la discriminación hacia las mujeres. En esa construcción de ese caldo de cultivo, los medios de comunicación contribuyen enormemente, y las publicidades donde nos descalifican, nos ponen en el lugar del ama de casa que no sabe ni siquiera limpiar porque tiene que venir un superhéroe a ayudarla, o aquellos que asientan esas ideas de que las mujeres somos destructivas o cosificadas en programas de televisión. Ni siquiera somos un todo, sino somos una parte de un todo, una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que convertirnos en televidentes y en oyentes comprometidos para señalar y denunciar, no con un ánimo punitivo, sino con un ánimo docente, ¿no? A veces se cometen estas creaciones en la publicidad por ignorancia, por no pensar que el efecto puede ser ese, por no pensar que hay otras formas de comunicar otras cosas. Y creo que está trabajando muy bien la Defensoría del Público y el Observatorio de Discriminación, convocando a quienes trabajan en esos espacios que generan estos mensajes discriminadores, proponiéndole otras formas de pensar, generando otros sentidos, y esto es posible en la medida que haya del otro lado oyentes y televidentes comprometidos. La violencia mediática contra las mujeres es una forma de la violencia de género que está prevista en la ley, que también la abordo en el libro, que está prevista en la ley 26.485, y de la cual estamos hablando en los últimos años recién, ¿no? Es una definición nueva, es interesante, porque la violencia no es solo física, lo sabemos, es psicológica también. La violencia machista, yo en el libro abordo la violencia en las relaciones de pareja, pero también hay otras expresiones y otros ámbitos, ¿no? El hospital, la violencia obstétrica, cuando a una mujer le impiden acceder a un aborto no punible, también es violencia, y eso está previsto en la ley. Cuando hay acoso sexual en los ámbitos de trabajo o educativos, eso también es violencia contra las mujeres y está previsto en la ley, ¿no? En el libro yo abordo solo la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, pero insisto que la ley 26.485 es una enorme herramienta que tenemos en la Argentina para poder avanzar contra la violencia machista en los distintos ámbitos de las relaciones interpersonales de las mujeres y en los cuales se manifiesta. Muchas gracias, licenciada Carvajal. Y bueno, aquí tenemos libros que pueden adquirirlos y seguramente la autora firmará aquí en presencia. ¿Una pregunta más? Bien. Bueno, feliz de que estés acá, buenísimo que estés acá, Mariana. Yo estoy a cargo de la Dirección de Género, estamos trabajando arduamente en el municipio con esta problemática. Y te hago una pregunta, porque hace poco me tocó ir a la Facultad de Derecho. Y la verdad que es como entrar en un mundo donde la ley no se estudia, donde no tienen idea que existe esta ley, los abogados son formados sin la idea de que existe una ley que defiende los derechos de la mujer. Inclusive en derechos humanos no se toca la 26.485. Y yo, para entrar en el tema, llevé tu libro, o sea, fue algo muy contradictorio, o sea, no llevé un libro de derecho porque
tenía que entrar desde del ámbito cotidiano. Y preguntarte si eso también haría falta más difusión, que no solamente la justicia, sino todo lo que sea el ámbito del derecho se ocupe más de establecer esta ley, y si esta ley no es necesario que tenga un pasito más, por lo menos algún tipo de sanción, porque vemos que es una ley que llegado el momento nosotros no podemos, la mujer tiene la idea de que el hombre va a ir preso, y en realidad esto no es un delito y no va a ir preso. Entonces, si ese podría ser un avance, o si se ha planteado ese avance en algún ámbito, porque para que sea delito tiene que concursar con otros delitos. Y bueno, esa es la pregunta. Mira, creo que la capacitación en el ámbito de la justicia es clave, ¿no? En la incorporación de la perspectiva de género, en el aprendizaje, uno dice, ¿cómo no saben las leyes? Si no las estudian, no les interesa el tema. Tratados internacionales como la Convención de Belén do Pará o la Convención CEDAW, no las conocen, no las aplican. Es muy preocupante. Creo que lo que venía haciendo Carmen Argibay desde la Oficina de la Mujer con estos talleres con réplicas era muy importante. No sé en qué instancias quedó después de su fallecimiento, desconozco si sigue con el mismo esfuerzo, pero también es cierto que no eran obligatorios, ¿no? Que eran optativos, y ahí había una limitación per se. De hecho, quedó flagrante en evidencia cuando fue el juicio por la desaparición de Marita Verón, que los integrantes del tribunal no habían recibido capacitación en la incorporación de la perspectiva de género, y quedó flagrante cuando descalificaron la palabra de mujeres que habían estado en situación de prostitución por el hecho de ser putas, ¿no? Parecía que esa palabra no tenía valor y las descalificaba. Bueno, esos jueces, por el caso en sí mismo que tuvo amplia repercusión, uno va camino al juicio político o han renunciado, el fallo después tuvo una revisión en otra instancia, pero bueno, no todos los casos tienen la repercusión que tiene el caso de Marita Verón, ¿no? Y muchas veces encontramos que la impunidad puede ser el camino final, y por eso creo que es fundamental la capacitación y que se incorpore en la formación de los abogados en las facultades la perspectiva de género, no como una decisión optativa, ¿no? Bueno, hago un taller, hago una materia, no, tiene que estar en la currícula. Eso tiene que estar en la currícula, ser un estándar de calidad a la hora de ejercer el derecho o de garantizar justicia. Creo que esto es clave. Y con respecto al tema del delito de violencia, ¿no? El delito, es cierto lo que vos señalás, la ley 26485 no establece penas. Las penas, en todo caso, nosotros tenemos un sistema por el cual el fuero civil tramita las causas o lo que sería el pedido de medidas de precaución, ¿no? El no acercamiento, la restricción, y por el lado del fuero penal, lo que es si hay hostigamiento, lesiones, amenazas, intentos de femicidio, ¿no? Y yo creo que ahí hay una limitación también, que tal vez sería interesante los tribunales que traten exclusivamente y en forma unificada la problemática. En países como España sucede esto, hay tribunales especializados, y habrá que pensar bien si la cárcel es la respuesta, ¿no? No sé si siempre y en las circunstancias en que son las cárceles en la Argentina, pero sí creo que el hecho de que, por supuesto, si hay lesiones, si hay delitos que ameriten la cárcel, hoy por hoy eso debería ocurrir. Pero sí creo que estos dispositivos donde los hombres que ejercen violencia tengan la obligación de cumplir, pero no 6 meses. Yo creo que lo mínimo es un año con una instancia de encuentro semanal, por lo menos. Me decía uno de los
profesionales que trabajan en uno de estos dispositivos, que muchas veces lo llamaban desde los tribunales, desde el juzgado, diciéndole no le pongas ausente si el hombre faltaba, ¿no? Bueno, con una justicia con ese compromiso es difícil pensar que podamos cambiar algo. No generalizo, tal vez acá hay integrantes de la justicia con fuerte compromiso y no quiero generalizar porque sería muy injusto de mi parte, pero sabemos que muchas veces, bueno, el machismo nos atraviesa como sociedad y también a exponentes y referentes y operadores de la justicia también los atraviesa y nos encontramos con respuestas inadecuadas, poco felices y que en todo caso lo que terminan haciendo es dejando en mayor desprotección a una mujer que necesita ayuda, ¿no? Sanciones sociales a veces, ¿no? O esta cuestión como el de los deudores alimentarios muchas veces, y eso en la medida en que funcionan, digo, que hay compromiso de parte de quienes deben inscribirlos, etcétera, etcétera, bueno, son dispositivos que funcionan y habrá que analizar, ¿no? Yo tampoco soy abogada y no soy experta en derecho, solo trato de reflejar distintas situaciones que me preocupan y pensar cuáles pueden ser las mejores respuestas, ¿no? Creo que yo insisto en esta cuestión, las respuestas tienen que ser integrales y tienen que estar desde el nivel nacional con las provincias y los municipios y deben estar desde lo que es la respuesta de la justicia, las fuerzas de seguridad, la educación, los medios de comunicación, cada uno en su casa, en su familia. Por eso digo que la temática es tan compleja que requiere de respuestas integrales. Hola. Hola, Mariana. Para informar, por ahí con eso que decía Mariela y con lo que decía vos de la sanción, que está bueno, digamos que todos nos comprometamos, estamos en un club, el Boca Unidos, que le rescindió el contrato a un jugador de fútbol de su plantel porque tuvo una denuncia de violencia de género. Y si bien eso no va a ir preso o demás, o sigue la justicia por otro lado, es una buena conducta. Es muy interesante lo que señalas, porque a veces encontramos testimonios, en Santa Fe hemos tenido un candidato a gobernador que ha tenido expresiones misóginas y descalificadoras hacia las mujeres y sin embargo no ha tenido una sanción social, ¿no? De parte de quienes lo acompañan y lo apoyan, ¿no? Pareciera que hay ciertas expresiones que se celebran o se siguen celebrando y yo creo que hay temas de los cuales se pueden hacer chistes y hay temas de los cuales ya no se pueden hacer chistes, ¿no? Que tengamos que entender, como entendimos alguna vez, que bueno, el antisemitismo es un delito, ¿no? Y que uno no puede discriminar por una religión o por una condición de raza. Bueno, también saber que por el hecho de ser mujer no se pueden hacer bromas con la descalificación a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y a veces cuesta porque referentes con mucho ascenso social y popular en los medios de comunicación todavía se siguen riendo de eso, ¿no? Y cuesta a veces convencerlos o que entiendan que hay temas de los cuales no hay que reírse. Ese era el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que el ministro de Salud, que dijo que las nenas se embarazan por un plan, tiene un premio que va de candidato a primer diputado nacional. Bueno, aparte de eso que es bueno, que lo recordemos siempre, nosotras estamos acá, las organizaciones de género, con los familiares de Eli Verón, nos hicieron llegar también que te dejemos sus saludos y sus abrazos los hijos de Liberada Edo, porque queremos agradecerte tu compromiso, agradecerte el estar, agradecerte el darnos un espacio con todo el mundo que te pide que por favor tome sus historias, agradecerte que nos hayas dado un espacio importante en medio del juicio por el femicidio de Eli, que es muy importante para nosotros porque repercute mucho cuando lo toma un medio nacional, cuando lo toma una periodista como vos que lo abarca integralmente. Bueno, agradecerte ese compromiso, decirte que nos sentimos muy acompañadas, que nos ayudas a formarnos, que el libro es necesario, que leemos tus columnas y de ahí aprendemos un montón, que te vemos en la tele y yo creo que todas podemos hacer eso. Hay pocos espacios para aprender género, no nos enseñan género en la escuela, nuestras mamás no lo saben, entonces tener compañeras como vos que tienen un espacio público y que lo usan tan bien para darnos esas herramientas, es para aprovecharlo. Te agradecemos, Mariana, y bueno, contá con las organizaciones de mujeres para todo. Gracias.
Gracias. Muchas gracias de corazón. Para mí por ahí escuchar palabras como las de Caro González son las más gratificantes, ¿no? Saber que lo que una hace sin saber a dónde llega a donde tiene que llegar o de alguna forma contribuye y ayuda, ¿no? Desde hace muchos años vengo trabajando en los medios de comunicación, es mi vocación, es mi pasión y lo hago creyendo en el compromiso social, ¿no? Es mi forma de militancia por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y saber, muchas veces me pasa que llego a algún lugar y me dicen yo guardo tus recortes, los uso en la facultad, los comparto en la escuela. Para mí es como sentir que mi trabajo tiene algún sentido, ¿no? Que las horas que una dedica a esta actividad con tanta pasión, bueno, puede servir y sirve para otras y otros en el mismo camino en el cual caminamos seguramente los que estamos acá en esta sala. Celebrar, ¿no? Que esté llena también, ¿no? Que una temática como esta convoque tanto, celebrar también la convocatoria de la Municipalidad de Corrientes que tuvo el compromiso de ponerla en la agenda, ¿no? Creo que estas cosas nos tienen que hacer pensar que llenar el medio vaso, estamos en ese camino, que para llenarlo tenemos que sumarnos en este camino y que es posible, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar, que es posible. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad, ya que están muchas compañeras convocadas y usualmente no nos vemos todas en la calle, para que esto que comentaba recién Carolina, que es una necesidad de poner, y también lo decía Mariana, el objetivo por encima de cualquier otra diferencia que podamos tener de la lucha por el Ni Una Menos. Ese tiene que ser el objetivo, no solamente de todas las organizaciones, sino de todas las mujeres y varones que están trabajando este tema en cada reclamo, en cada lugar, con cada caso. Entonces, la invitación es a acompañar cuando los convocamos a que estén presentes. Cuando hay un reclamo que muchas veces tiene que ver con la justicia, que nos acompañen. Porque esto que planteamos